En esta mañana fría, tormentosa, y una de las cosas que hace un par de días he estado meditando y un pasaje que el Señor me dio, y lo he estado compartiendo con algunas personas también vía internet, tiene que ver con esta guerra que hay en la vida interior, ¿no? Todos nosotros tenemos ya dos realidades, que son la realidad interna y la realidad externa, ¿no? La realidad externa es la que nos ayuda, ¿cierto?, a tener un relacionamiento interpersonal. La realidad externa es la que muchas veces nos fija metas, ¿no? Metas para ganar dinero, para comprar una casa, nos va fijando metas. Pero hay otra realidad, que es la realidad interna. Y la realidad interna, cierto, es la que va determinando nuestra verdadera convivencia con el mundo. Es allí donde se manifiesta la actitud frente a los desafíos. La alegría de una meta alcanzada o el enojo de una actitud desaprobada. Y cuando nosotros miramos al hombre en su naturaleza, el hombre tiene dos inclinaciones. Tiene una inclinación hacia valorar el mundo externo por sobre el interior, o tiene, cierto, la meta de valorar el mundo interior por sobre el exterior. A veces esto está fijado por personalidades. Hay personalidades, cierto, que tienen la característica de decir, bueno, vamos adelante, vamos para arriba, vamos, ya, ¿qué nos vamos a fijar en las situaciones interiores? No nos vamos a dejar que esto nos impida, así que hay que hacer lo que hay que hacer. Pero hay otro tipo de personalidades que realmente le importa mucho lo que está pasando ahí adentro. Y que si están mal, cierto, le afecta al mundo exterior, quedan en depresión, ya quedan mal, no pueden moverse, y a veces hasta buscan una excusa, como estoy enferma, me duele la cabeza, o estoy mal. Y la verdad es que no es tanto la cabeza, no es tanto esto, sino que es la reacción natural del dolor interno que le impide moverse en forma externa. ¿Ya? Estas dos realidades yo las he percibido, obviamente yo soy parte de esa realidad que estoy definiendo ahora, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que ve la Biblia? ¿Cómo la Biblia ve, cierto, la vida desde el interior? ¿Se puede ver la vida desde el interior? ¿No? ¿Qué es lo que la Biblia no solamente nos enseña? Porque en cuanto a enseñanza, podemos encontrar enseñanzas para los dos lados. O sea, engañoso es el corazón, ¿no? Y te dice, ok, no le hagas caso a tu mundo interior. Pero por el otro lado, el mundo interior juega un rol fundamental dentro de la vida cristiana. Entonces, más que ver qué es lo que nos enseña, es poder percibir cuál es la intención del corazón de Dios al no descuidar nuestro mundo interior. Creo que hacia allá se encamina esta meditación, o sea, no descuidar nuestro mundo interior. Y quiero que abramos nuestras Biblias allí en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20.
Efesios, capítulo 3, versículo 20. Si alguien lo puede leer. ¿Ok? Es curioso que una de las cosas que también he observado, que toda experiencia que nosotros tengamos ya tiene como objetivo traer una satisfacción interior, sea externa o sea interna, ¿ya? Todo ser humano busca la misma recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Es precisamente una satisfacción interna. Tanto el que considera lo externo como el que considera lo interno pareciera que apuntan a la misma meta, o sea, sentir satisfacción. O sea, yo voy a trabajar, ¿cierto?, para obtener un resultado, para alcanzar una meta, y esa meta me va a traer una satisfacción. Y eso es algo interior, como, ok, trabajé todo el día, luché por esto, me compré tal cosita, a veces hasta la pizza el fin de semana produce cierto grado de satisfacción. No solamente porque te la vas a comer, sino que porque tenés como comértela. Si no tuvieras como comértela, te quedarías como mal, algo interior, no externo. Entonces, tanto el que lucha externamente como el interior parece que tienen metas muy parecidas. Satisfacción, autocomplacerse, sentirse bien, ¿no? Aún las personas que pueden decir que tienen una connotación filantrópica o una connotación, ¿cierto?, de ayuda a los demás, altruista, como se llama, ¿no? Ya aún ese tipo de ayuda hacia el otro también ya tiene como objetivo no solamente hacer sentir bien a la otra persona, sino que la persona con ayudar al otro se autosatisface. ¿Ya? Es curioso poder observar eso. Aún el mártir, la persona que está dispuesta a morir, es como que tiene la meta de, si yo doy mi vida por esto, yo alcanzo una satisfacción. ¿No? Cuando yo era ateo, por ejemplo, y me desenvolvía en el círculo ateo, los ateos no piensan en la vida eterna, pero piensan en dar la vida, los guerrilleros y esas personas, piensan en dar la vida por un bienestar mayor social del futuro. O sea, es súper utópico, así súper... O sea, estamos construyendo una mejor sociedad. Entonces, si yo tengo que dar mi vida para construir esa mayor sociedad, esa mejor sociedad, la voy a dar, ¿no? Ese es el pensamiento del guerrillero, no es porque me lo contaron, ¿ya? Entonces, curioso, porque todos tienen ese anhelo, todos tienen este sueño. Al mirar este pasaje, el apóstol Pablo ya trae una revelación tremenda, ¿no? Que yo creo que apunta a cuatro cosas específicas que yo quiero mencionar en esta mañana, ¿ya? Cuatro cosas o cuatro elementos que tienen que ver con el mundo interior y que también tienen que ver con los objetivos. La primera es pedir. La primera es pedir. Y el pedir está basado en la necesidad. Generalmente la gente pide porque necesita. Pero no solamente pide porque necesita. La gente también pide
porque cree que necesita, que son dos cosas distintas. La gente pide porque necesita y la gente pide porque cree que necesita. ¿Ya? Entonces, el hombre interior, el ser humano, gira en torno a sus necesidades, a necesidades reales, pero también a necesidades inventadas, ¿no? ¿De dónde pueden venir las necesidades inventadas? Las necesidades inventadas vienen de falsos sistemas de creencia. ¿Cómo nacen los falsos sistemas de creencias? Los falsos sistemas de creencias pueden nacer por una experiencia traumática, y las experiencias traumáticas forman el mundo interior. Te voy a poner un ejemplo. Si yo me crié en pobreza toda mi vida, la pobreza fue una escuela para mí. Si yo crecí y ya no tengo necesidad económica, por ejemplo, ya progresé, salí adelante en la vida, ya no tengo las necesidades que antes tenía, mi mundo interior va a seguir pidiendo. Ya va a seguir pidiendo. ¿Por qué va a seguir pidiendo? Porque hay una formación, ¿me entiende? Anterior. Y la realidad de esa persona no la puede concebir objetivamente, sino subjetivamente. Hay personas que ya están estables, pero tienen miedo a perder. Entonces acumulan y quieren acumular y mantienen y retienen cosas. ¿Va? Ese tipo de personas sigue trabajando, sigue caminando, sigue marchando, pero tiene muchos temores, tiene muchos miedos en su vida. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo puede estar basado en el área de la paternidad o de la maternidad. Si una persona ha tenido, cierto, una experiencia crítica en la relación maternal o paternal o familiar, ya la persona puede crecer, puede establecer su familia y puede tener una muy buena familia, pero su mundo interior le va a seguir pidiendo una buena familia. ¿Por qué? Porque ese mundo interior ha sido discipulado en el pedir una buena familia. Y aunque ya la tiene, ¿cierto? Ese mundo interior a veces no sabe que ya lo tiene. Es como un falso sistema de creencia. Y sigue pidiendo, sigue pidiendo, sigue pidiendo. Es por eso que a veces tú vas a encontrar experiencias sociales como, oye, pero si esa mujer tenía un buen marido, ya, ese hombre tenía una tremenda mujer, ¿por qué la engañó? ¿Por qué la dejó? ¿No? Y tú decís, pero yo no entiendo, que eso va a ser lo segundo que vamos a ver, ¿no? Yo no entiendo por qué tomó esa decisión, ¿no? ¿Por qué si tiene una buena mujer se pelean todos los días? ¿Por qué? Porque esa construcción interior, ¿cierto? Se edificó en una necesidad inexistente o una necesidad que existió por un tiempo, pero ya fue suplida. Y eso nos lleva a una conclusión. Nos lleva a la conclusión que en el área del pedir, el mundo interior es complejo. En el área del pedir, el mundo interior es complejo. Porque existe el otro paradigma.
que es el paradigma de la persona que se conformó con lo que tiene. Y las personas que se conforman también con lo que tienen, ya, tienen un falso sistema de creencia. ¿Y cuál es el falso sistema de creencia? El falso sistema de creencia es que no tienen necesidad. Entonces, ese tipo de personas obviamente jamás van a aspirar a una satisfacción mayor. ¿Por qué? Porque ya están conformes con lo que tienen. Aunque lo que tengan, ¿cierto? No sea suficiente. Esto también viene de una educación, esto también viene de una formación interior. Entonces, claro, tú le preguntas a la persona de este segundo grupo, ¿tú necesitas algo? ¿Qué te va a responder esa persona? No, estoy bien, no necesito nada. No, se está cayendo la casa a pedazos, se rompió la heladera, ¿no? Se está desarmando la mesa y hay gente que le pregunta, ¿tú necesitas algo? No, estamos bien, ¿no? ¿Ya? Yo a veces me inclino a este segundo grupo de personas. La gente me pregunta, ¿qué necesitas? Y yo le digo, miro, nada, estamos bien. ¿Por qué yo digo estamos bien? Porque en mi mente no tengo una nueva aspiración. ¿Me explico? No tengo la aspiración de poder, cierto, mejorar, cambiar, ¿no? Se puede arreglar, se puede reparar. Cuando tenés la opción, ya, la opción obviamente no egoísta, sino que la opción natural de mejorar, de tener algo mejor. Pero, cierto, este mundo interior se transforma en algo complejo en el área del pedir cuando los sistemas de creencia, cierto, están errados. Puede ser una experiencia traumática, también puede ser una formación intelectual, pero también puede ser una realidad cultural, una realidad cultural, o sea, yo viví así, siempre viví así, mi familia vivió así, mis amigos vivieron así, mi nación vive así. ¿Ok? Entonces, esa guerra interior, ¿no? Es un acto digno de ser considerada por nosotros y parece que la Biblia está muy interesada en que nosotros podamos considerar, ¿me entiende? ¿Cómo manejamos nuestro mundo interior? ¿Por qué? Porque de allí se desata la ira por no tener lo que queremos. Hay gente que tiene dos autos y quiere tres. Hay gente que tiene una casa y quiere dos. Hay gente que tiene una cuenta bancaria muy cómoda y quiere hacerla crecer. Y no le importa el costo. Puede explotar a otras personas. Puede robarle a otras personas. ¿Me explico? Porque de allí brota la avaricia, la codicia, pero también brota la miseria, el odio, el resentimiento social.
Porque la conversión tiene mucho que ver con ese trato interior. La gente va a tener su tiempo a solas con Dios y no sabe para qué tenerlo. No sabe por qué lo tiene. Y la gente dice, ok, ya voy a mi tiempo. ¿Y qué hago? ¿Qué oro? Oré 10 minutos y ya no sé qué orar. Y es curioso, porque hay realidades que son tan fuertes, y cuando nosotros vamos a nuestro tiempo a solas no las consideramos, no las tratamos, no las, cierto, procuramos tratar, porque es allí donde, por ejemplo, la inferioridad puede ser tratada, el temor a la autoridad puede ser tratado. Y a veces no nos damos cuenta que todavía luchamos con el temor a la autoridad. No nos damos cuenta, o sea, ¿por qué? Porque nuestro mundo interior nos lleva a evaluar nuestra realidad de una manera equivocada. Confundimos el respeto con miedo. Y al final no es que tú estés respetando a la autoridad, sino que le estás teniendo miedo a la autoridad. ¿Por qué? Porque tu mundo interior te enseñó, usted me respeta, y alguien te hizo creer que el respeto tenía que ver con esa sensación de miedo a la autoridad, ¿no? Una vez una maestra me dio una bofetada, eran los tiempos, hoy suena feo, ¿no? En aquel tiempo no era feo, ¿ya? Hoy en día le ponen hasta la policía. Pero eso trajo en mí sí un conflicto con la autoridad, trajo una lucha con la inferioridad. Entonces pues yo iba a predicar y aparecía una persona con figura de autoridad y me desconcentraba, se me iba el espíritu. Y yo no entendía por qué. Yo sentía la unción cuando no me sentía amenazado por una figura de autoridad. El loco dice, fluía así la unción. Llegaba una figura de autoridad, se sentaba delante y se me iba el espíritu. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿cómo? ¿Cómo te puede ir el espíritu por eso? Y no, era mi mundo interior. Era mi guerra interior. Era mi lucha interior. ¿Ya? Y cada cierto tiempo yo tengo que en mi tiempo a solas que evaluar esta guerra. No sé, quizá usted ya es alguien acabado en esta área, pero cada cierto tiempo yo tengo que evaluarla. Cuando voy a tener una reunión con los líderes, cuando voy a tener cierto, cuando quiero tratar algo, cuando quiero crecer, yo no me puedo limitar por esto. ¿Ya? A veces la gente confunde perfil bajo con miedo a la autoridad. Tengo un perfil bajo. No, no tenés perfil bajo, le tenés miedo. No, no, que otros creen que no, le tenés miedo a enfrentar estas situaciones. Tenés miedo a tomar autoridad, ¿no? Y después terminás haciendo tú lo que otros tienen que hacer. No creces, ¿ya? No crecemos. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje interior y ese lenguaje interior es digno de ser considerado. Por eso al leer este pasaje de Efesios 3:20 es muy poderoso. Y dice, y aquel que es poderoso, ¿ya? Aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos, ¿ya? O sea, ese Dios creador entiende muy bien nuestras necesidades. Y ese hacer mucho más de lo que pedimos tiene dos connotaciones también. ¿Y cuáles son las dos connotaciones? De que Dios, en cierto sentido, te puede dar mucho más de lo que tú quieres. Esa es la primera connotación. Te puede dar mucho más. Y te lo da. Tú estás pidiendo un auto usado, un ejemplo, te puede dar un auto nuevo, porque es Dios, ¿ya? Estás pidiendo una familia y Él te puede dar la familia que necesitas. Te da mucho más y te añade los hijos. Te da mucho más.
Pero también tiene una segunda connotación. ¿Y cuál es la segunda connotación? Es que Dios conoce cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Entonces es mucho más de lo que nosotros pedimos, ese mucho más de lo que nosotros pedimos puede tener la connotación de no te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, sino que te voy a dar lo que tú verdaderamente necesitas. ¿Da para entender esto? Mucho más de lo que tú pides. O sea, lo que tú estás pidiendo no es lo que tú necesitas. Entonces te voy a dar mucho más de lo que tú pides. O sea, voy a suplir tu verdadera necesidad. ¿Ya? Te voy a dar mucho más de lo que te estoy pidiendo. Una casa, ¿ya? Yo te voy a dar el sentido correcto de la casa. ¿Ya? El valor necesario. Por ejemplo, yo quiero salir del encierro y es una necesidad legítima. Quiero una casa para salir del encierro. Es legítimo, humanamente hablando. Pero Dios puede tener sus criterios para satisfacer tu mundo interior de una manera distinta. Porque quizás la motivación es salir del encierro, pero el hecho de que Dios te dé una casa nueva no va a suplir tu verdadera necesidad interior, que quizás no era un espacio más amplio, sino que realmente era tener una casa con objetivos distintos. Porque quizás el encierro no es producto de estar en un cuarto pequeño, es un producto de una realidad mental. ¿Da para entender esto? O sea, Dios te puede dar la casa, pero Dios también quiere suplir tu verdadera necesidad interior, que no es solo salir del encierro, porque tú puedes tener una casa grande y seguir sintiéndote encerrado. Entonces ahí opera Él mucho más en cuanto a lo que nosotros pedimos. Ahí opera mucho más. Entonces, ya la vida íntima con Dios nos lleva a experimentar el poder de Dios, el dunamis, y podemos tener completa satisfacción. Podemos tener completa satisfacción de que la orientación del pedir, ¿me entiende?, va a ser guiada por el Creador. Podemos tener completa satisfacción que la orientación del pedir va a ser guiada por el Creador. No pedir es una equivocación. Pedir mal es una equivocación. Entonces, el pedir es parte de nuestra vida. El viejo refrán, muy conocido y muy aplicable a esta meditación. El que no llora, no mama. Pregúntenle a Valentina. Los padres, los padres se preocupan porque está llorando. ¿Por qué? Porque el adulto asocia a las lágrimas, al llanto, a un gran sufrimiento. Entonces, cuando uno ve llorar al bebé, lo primero que se te viene a la cabeza está sufriendo y sufriendo mucho. Sobre todo a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Que uno anda medio embolatado con el cansancio y no sabes, pero lo asocias a tu experiencia. Y no, a veces, con mucho respeto, ¿no? El bebé tiene caca y la única manera de expresar que tiene caca es llorando. Es su lenguaje de comunicación. Ahora bien, es la manera de pedir del bebé, porque no tiene lenguaje, ¿ya? Su lenguaje es el llanto. Entonces, el pedir es algo de la vida. Hasta el moro pide. Y como él no tiene lenguaje, comunicación, ¿qué hace? Te mira, te toca con la mano, con la pata.
¿no? Hace no sé dónde aprendió eso, pero eso es parte de su instinto. Sabe que si él hace esos movimientos, por último, va a tocar, no sé, la sensibilidad, ya, el perro va a tocar la sensibilidad del amo. ¿Ok? Entonces, fuimos creados para pedir. La persona que no pide puede caer en un estado de orgullo, de arrogancia, de altivez. Y hay personas que se mueren en un estado de orgullo. No van al médico, no piden ayuda por orgullo. Ahora, pedir mal también es un asunto equivocado. Pedir en forma equivocada es un asunto que te puede llevar, cierto, a la avaricia. Pedir lo que no necesitas. ¿Ya? Y es curioso estar revisando el corazón constantemente, pero no para no pedir, no para no escribir, no para no enseñar. Me explico lo que dice, ay, mi corazón está tan malo, no voy a enseñar hoy. No, se trata de alinear tu corazón con Dios y enseñar. Se trata de alinear tu corazón con Dios y pedir. Pedir en forma correcta. La gente dice, nunca pide porque siempre, ay, mi corazón es tan egoísta, es tan malo, corazón malo, malo, malo. No, ¿me explico? O sea, y es curioso porque a veces Dios te pone gente en el camino, dos o tres veces, que necesitas. Estamos orando por ti. ¿Ya? Y uno le pone, oren por mí. Están orando. Y vos querés que ese oren, Dios les revele la oración que están necesitando, ¿cierto? La pintura para la cara, por último. Y uno dice, eso no es una necesidad vital. Pero vos lo querés, te gustaría tener esa pintura, ¿no? Entonces, la amiga te dice, amiga, ¿qué necesitas? Estoy orando, quiero que ores. La amiga no tiene espíritu de adivinación. Cuando te pregunten y tú tienes el deseo de tener ese rímel, esa pintura, ¿me entiendes? Posiblemente la pregunta es para que sencillamente compartas en ese momento ya ese interés que tú se lo expresaste a Dios. Y eso produce una satisfacción interior al entender que Dios está poniendo a la persona. Ahora, es muy distinto cuando empiezas a manipular. Ay, me veo tan fea y estás hablando con la persona. Ay, me veo toda arrugada. No, eso ya es manipulación. ¿Tá? Pero a veces la gente como que le hace sentir, esta necesita una manito de gato. No, hermano. Eso ya es manipulación. Es mucho más sincero, es mucho más honesto decir, oye, necesito la crema. Esta revitalizante que estira la arruga, ¿no? Ya esa, que ahora son una ampollita. Ahora hay hasta algunas pastillas para el pelo, no, son raras, son puras cuestiones y aceites y cosas raras. ¿Ok? En este sentido, descubrimos entonces que el mucho más abundante de lo que pedimos tiene que ver con la edificación del mundo interior. Efesios capítulo 3, versículo 16, y vamos a terminar con esto y mañana seguimos con el punto número 2. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a la el hombre. Es interesante, ¿no?
ya las riquezas en gloria, fortaleza interior. Y es ahí donde está la guerra, ¿no? ¿Sabes qué? Dios, y no soy de la prosperidad, siempre lo he dicho, pero Dios está interesado que seamos ricos. La palabra riquezas es algo habitual en el contexto bíblico. Aún los metales, por alguna razón, los metales son un atractivo que produce una satisfacción interior. De hecho, se llegan a matar por los metales. Antiguamente por el oro, la gente se mataba. Pero también, curiosamente, la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, cuando hace mención de las riquezas de la tierra, ¿viste? De Edén, y dice que sale y un río va hasta un lugar, no me acuerdo cuál río, ¿ya? Y llega y dice el texto bíblico que llega a un lugar donde hay oro. Y yo me pregunto, ¿por qué el interés de Moisés, el interés de Dios, de describir la tierra, comenzándose así ya, todavía no llegaba ni el hombre de Neandertal, ¿está? Comenzando la tierra, comenzando, ¿cierto?, el orden creado, Dios tiene ya la habilidad de decirnos que en aquella época ya la tierra era tan rica, habían cosas tan bonitas, que había un río que llegaba a un lugar donde había mucho oro. Ahora, ¿cómo le llegaría a los oídos de la gente que está en el desierto esto? Porque esto fue escrito para personas que estaban anhelando una tierra prometida. Si este libro de Génesis fue escrito en el desierto, ¿ya? Si la gente lo leyó en el desierto, aún ya llegando a la tierra prometida está muy difícil porque creemos que fue Moisés. En el desierto no hay nada, hermano, ni agua. Y Moisés le empieza a contar la historia de la creación. La gente se manda una proyección, ¿cierto?, hacia riquezas. Y ya cuando Acán llegó a Jericó y vio un lingote de oro, lo primero que pensó fue en esconderlo. Y yo no sé por qué, no había banco en aquel tiempo, pero tenía un valor. Ahora interesante, ¿no? Pero la riqueza está inserta tanto para lo bueno como para lo malo. Son neutras. Sin embargo, el interés de Dios era como, ¿cómo podemos nosotros alcanzar las riquezas sin caer en la avaricia? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar las riquezas sin caer en codicia? Bueno, eso lo vamos a hablar mañana. ¿Ok? Lo vamos a hablar el día de mañana. Vamos a parar acá y vamos a dar gracias al Señor. Pero la meta de esta meditación no es solo aprender a pedir, sino que es considerar nuestro mundo interior. Ese es el objetivo de nuestras meditaciones, considerando la vida interior. ¿Ya? Sin caer, ¿cierto?, en ser un introvertido, no, tampoco la meta es que te quede ahí adentro, no, tampoco es bueno eso. La idea es considerarlo. Creo que hay algo importante bíblico que debemos considerar. Así que bueno, paramos por aquí, vamos a orar.